Bueno, muy buenos días, tardes, depende de donde me estén viendo. Mi nombre es David Morán Borges, soy ingeniero industrial, eh, me dedico al análisis de las tendencias y a la planificación estratégica. Y esta tarde les voy a hablar sobre las oportunidades que tiene Venezuela en un futuro y la manera que pudiéramos capturarlas. Venezuela eh, es un país que lo tiene todo, pero si no sabemos, como decía Séneca, eh, para dónde vamos, no hay viento favorable. Entonces, esta es una frase que eventualmente la utilizo en todas mis presentaciones, porque yo creo que pinta la necesidad de otear el futuro, de planificar y organizarnos. Porque una de las premisas que utilizamos nosotros en planificación es que los futuros son construibles, es decir, hoy deberíamos estar construyendo el futuro para dentro de 20, 30 años. Fíjense, hoy hay tres megatendencias que convergen en el planeta. Y hay un claro, y ustedes lo están viendo, y cada vez se va a hacer más apremiante, cumplir con las metas de carbón cero neto para el año 2050. Entonces aquí están convergiendo lo que llamamos nosotros las industrias 4.0, la nueva revolución industrial, que lo vamos a ver más adelante, qué significa eso, la descarbonización de la matriz energética y el dinero 4.0. Vamos a pasearnos por los tres aspectos y luego vamos a tener una conclusión de esto. La primera revolución fue con la revolución industrial, con la aparición de las máquinas de vapor. Luego ya en 1870 la aparición de la electricidad como tal y permitió eso, la producción en serie y las cadenas de montaje. En el año 69 la tercera revolución es la informatización y hoy estamos viviendo la cuarta revolución o la industria 4.0, que es la industria digital, que es el Internet de las cosas, la computación en la nube, la virtualización y la robótica. En cuanto a la evolución del vector energético, en los años 1860 fundamentalmente era carbón y biomasa. Ya en la década del 60, el petróleo es la principal fuente y el gas natural la principal fuente de energía que se suma al carbón y a la biomasa. En el 80, sigue siendo el petróleo y el gas natural la energía predominante, pero se suma el carbón, la biomasa, la energía nuclear y las grandes hidroeléctricas. Y hoy tenemos el carbón y sigue estando el petróleo y el gas natural, perdón, pero además tenemos el carbón, la biomasa, la energía nuclear y hidroeléctrica y lo que yo llamo las otras o las nuevas renovables, que es fundamentalmente la solar y la eólica, que siempre ha existido, pero ahí está dándose una verdadera revolución en cuanto a su eficiencia y a la forma como se almacena. Y el dinero, que es la contraparte de estos dos vectores anteriores, también ha variado mucho. En el siglo VIII el dinero era fundamentalmente metálico. En 1870 ya aparece el primer dinero de papel, respaldado por un patrón oro, eran pagarés, que respaldaba una cantidad concreta de oro. En el 70 el dinero fiduciario, pagaré emitido por bancos centrales, cuyo valor se basa en la confianza, que lo que estamos eso. Y hoy estamos viendo la aparición del dinero criptográfico, que es un medio digital basado en la criptografía para asegurar el intercambio de activos de manera descentralizada, es decir, sin bancos centrales. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una demanda energética creciente en los países de desarrollo y una demanda que posiblemente ya alcanzó su pico en los países industrializados. Luego tenemos la electrificación de la demanda energética y lo resalto porque eso es un punto muy importante que está cambiando todo en la forma que manejamos la energía. La preocupación por el cambio climático que antes se negaba es creciente y se está aceptando como tal, y tenemos también la digitalización del dinero. ¿Qué significa que la demanda se electrifica?
Bueno, en la industria que les hablé 4.0, pasamos del mundo físico al digital, del digital al digital, y luego esos análisis que se dan en el mundo digital de escenarios, inteligencia artificial, usando información relevante y big data, se transmite al mundo físico y se aplican algoritmos para traducir esas decisiones a datos efectivos, estimulando acciones y cambios en el mundo físico. Es decir, nosotros podemos ver ya grandes fábricas automotrices, para utilizar un ejemplo, donde esto se da totalmente. O sea, es una cosa donde ya la intervención, el criterio humano, llega a dimensiones muy, muy pequeñas. Y el dinero 4.0 también, porque tradicionalmente el dinero y la moneda predominante en este mundo de monedas de bancos centrales, monedas fiat, había sido el dólar, porque el dólar además tenía un contravalor en el mundo físico, que era que fundamentalmente el petróleo y el gas natural, que es el gran negocio de los commodities, que es el más grande del planeta, se daba precisamente en esa moneda. Al ir cambiando lo que se transa en esto, nosotros estamos llegando ahora al dinero 4.0, y eso va a cambiar también las cosas, las formas de hacer las cosas y registrarse y el comercio entre los países. Entonces sabemos que el dinero 4.0, ¿cuál es la exigencia? Que el valor debe intercambiarse global y libremente, lo que llaman el peer-to-peer. O sea, la riqueza que representa ese dinero debe ser de propiedad total del que lo tenga y debe estar protegida. Las reglas deben aplicarse de manejo de ese dinero de manera muy confiable y predecible, y la integridad de todo el sistema que soporta ese dinero debe ser absolutamente verificable. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes bloques que impactan en la demanda eléctrica futura? Bueno, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y las cadenas de bloques blockchain, que cada vez se va a imponer más y va a ser muy difícil en el futuro que las cosas no se registren en blockchain. Ya estamos comenzando a verlo en las grandes navieras, en manejos de control de pasajes, en manejo de control de documentos. Inclusive ya hay países como Estonia que basa gran parte de su registro en las cadenas de bloques. ¿Qué implicaciones tiene eso para Venezuela? Bueno, vamos a hacer una matriz DOF acá. La gran debilidad que tenemos como país ahora es el socialismo. Porque el socialismo destruye fundamentalmente las variables del libre mercado, que son las únicas que han permitido que se lidere el comercio, que se crea bienestar y prosperidad. ¿Qué fortalezas tenemos? Bueno, un enorme potencial de recursos energéticos renovables y no renovables. Pues, como vimos, algunos países van a poder avanzar mucho más rápidamente hacia la energía no renovable, y otros países van a tener que ir de manera mucho más lenta hacia eso, y van a tener que utilizar los recursos fósiles que tienen y una combinación también con renovables para que todos lleguemos en conjunto a la meta esa de un carbono neto cero para 2050, que puede alcanzarse o no en el 2050, pero lo serio es que sí representa el calentamiento global una amenaza cierta, y que, bueno, los que avancen más rápido van a tener las ventajas de llegar primero a eso, y van a tener ventajas desde el punto de manejo de las nuevas tecnologías, etcétera. Porque además, en este proceso, nosotros tenemos que tener en cuenta que las tecnologías son deflacionarias. Las tecnologías permiten que le llegue a más personas de manera mejor y con el tiempo más barato lo que en algún momento atrás costaba muchísimo más. Ejemplo, bueno, lo tenemos en la vida cotidiana, los teléfonos, los carros, todos son relativamente muchos, computadores, todos los artículos que utilizamos son hoy muchísimo más baratos. Igual está ocurriendo también con las grandes industrias, las grandes maquinarias, cada vez se van abaratando más, se van haciendo más eficientes, y por lo tanto, desde el punto de vista energético, están ofreciendo mayores oportunidades a quienes las adopten. En las oportunidades que tenemos, bueno, tenemos una gran oportunidad para diversificar la oferta energética para países desarrollados, o sea, a través de la electrificación verde y el hidrógeno,
y países en desarrollo, con el gas va a ser como el testigo en las carreras de relevo, el gran testigo que va a salir del petróleo y como fósil va a llegar a entregar un mundo que eventualmente se va a estar alimentando por fusión nuclear. En algún momento esa tecnología va a ser posible y va a llegar. ¿Qué amenazas tenemos ahorita? Bueno, tenemos un altísimo riesgo país, tenemos en default la deuda financiera de Venezuela, que está en unos 155.000 millones de dólares, y de los cuales unos 35.000 millones de dólares hoy están en default. Y los recursos financieros nuevos vienen ya condicionados, ya hay una matriz mundial que es el ESG, el Environment, Social y Gobernanza, que van a poner presiones a los grandes centros financieros del mundo sobre a qué industrias y a qué países se le va a dar financiamiento, porque si está muy lejos de una senda de ir hacia el carbono cero, van a dirigir más bien los recursos a aquellos países y a aquellas industrias que sí estén yendo hacia la descarbonización. Entonces, bueno, Venezuela ya es hoy, desde el punto de vista petrolero, un país perdió brillo, pues, del año pasado. Ocupamos el lugar 25 en exportaciones en dólares. Y apenas reportó unos 3.000 millones de dólares de exportaciones. Nosotros representamos el 0,5% del total de lo que se exportó en petróleo el año pasado. Es decir, el petróleo no es ni remotamente, ni será ni remotamente lo que significó para Venezuela en los años 60 hasta finales del siglo pasado. Y lo que pudo significar en el último boom, super boom de precios petroleros, donde de 8, 10 que tuvo al final del segundo gobierno del doctor Rafael Caldera hasta el año 2008-2010, donde los precios simplemente se dispararon por 20, ¿no? Entonces llegó a estar hasta $140 el barril. Es decir, en ese lapso del superboom petrolero le han entrado más recursos a Venezuela que en los últimos 30 años de exportación petrolera de Venezuela. Pero fíjense las oportunidades que se hacen. El negocio de información, de tecnologías de información, es hoy 8 veces más grande que el negocio del crudo. Y el negocio del crudo, ahorita hay problemas con el precio porque el CAPEX, la inversión que han hecho las petroleras internacionales ha bajado, pero sí ha tenido la industria de la tecnología es tan alto que eclipsa, digamos, las oportunidades que pudiéramos tener nosotros en petróleo. Y además, últimamente, como les dije, la tecnología deflacionaria y sigue avanzando, hoy se ha descubierto muchísimo petróleo en el mundo que se pensaba que era imposible de explotar. El ejemplo lo tenemos muy reciente en el campo Stabroek, Costa Afuera, que está allá frente a Guyana. Bueno, una sola empresa, que es ExxonMobil, asociado con otros dos, ya tiene 20 pozos con hallazgo comercial. Y de no estar nada, la semana pasada ya registraron reservas por encima de los 10.000 millones de barriles de petróleo que están ahí. Es decir, Guyana en el lapso de 5 o 6 años ha sumado de cero a tener casi 10.000 millones de reservas de petróleo. Y lo interesante de esto es que es agua muy profunda. Hay pozos que tienen 1 kilómetro de profundidad de agua y 5 kilómetros de profundidad de tierra para llegar a arenas que tienen apenas 90 metros de espesor. Es decir, una tecnología casi que de lunar, ¿no? ¿Qué tenemos perdón, en esta la industria de la tecnología de la información? Bueno, fíjense el software, lo que representa los equipos, la infraestructura, los servicios de información, la tecnología emergente y los servicios de telecomunicaciones. En todo, y el mercado, fíjense el tamaño enorme que tiene eso en Estados Unidos y cómo
cómo se estructura. ¿Qué hace posible que nosotros tengamos posibilidades de capturar mucho valor ahí? Bueno, la gran revolución que se está dando en la forma como se produce y se transmite electricidad. Anteriormente, antes de la economía digital, la electricidad era monopólica, es decir, había unos grandes centros productores, unas líneas de transmisión que solamente tenían un solo sentido, transmitían ante una casa o una industria, y la industria solo tenía la posibilidad de consumir eso. No, eso cambió porque las nuevas renovables han permitido que se formen pequeñas redes de generación eléctrica. Y eso lo ha cambiado todo. Es decir, estamos yendo a esquemas de generación distribuida, ya no es monopólica, pero es que además ya no es unidireccional. Es decir, ya uno puede de manera agregada, digamos, una casa, un grupo de industrias, tener un generador, un aerogenerador, y el exceso de consumo que tenga en algún momento poder dárselo a la red. Es decir, la electricidad comienza a ser absolutamente bidireccional y pasa de los sistemas SCADA a unos sistemas de medición ahorita absolutamente inteligentes, lo que va a requerir además inversiones enormes en modernización de esos sistemas, pero van a ser bastante más eficientes la red integral como tal, y al final entonces el usuario va a tender a pagar un menor costo que estos grandes sistemas. Ya inclusive ahorita estamos hablando que pudiéramos hacer generación eléctrica de manera inalámbrica, o sea, los costos en cable serían muchísimo menores. Pero, ¿qué lleva esto? Que si sumamos todo lo que estamos viendo ahorita, el gran consumidor de corriente van a ser los data centers. Es decir, ya el data center, ya la lógica de llevar grandes buques cargados de petróleo para que fueran a centrales muy grandes, que quemaran ese petróleo o ese carbón o ese combustible para generar electricidad, está cambiando de manera radical. Entonces, ¿qué hacen estos data centers? Bueno, ellos compran electricidad en cualquier lugar del mundo porque ellos se mueven hacia donde esa electricidad sea más competitiva y más económica para ellos. Es decir, la digitalización de la industria está permitiendo que la información y la electrificación de esa información se maneje de manera diferente a como se estaba manejando hace apenas 8 o 10 años atrás. Estos son unos datos. Ustedes los tienen, quiénes son los grandes compradores de energía, por ejemplo, en 2019 en Estados Unidos fueron Facebook, Google, AT&T, Microsoft, T-Mobile, Walmart. No fueron las grandes acerías, no fueron la General Motors, no está ahí. Fueron estas empresas que son representativas de esta nueva economía que es la economía digital. Bueno, el consumo de energía que ustedes ven acá por estas empresas en teravatios horas de consumo es enorme. Esta franja azul de lo que está creciendo aquí, a ver, de los data centers. Aquí es esto que crece de manera pero insólita hasta el año 2030. Son las redes inalámbricas y las redes alámbricas. Estas son de consumo de las empresas de comunicaciones. Y esto amarillo es lo que consume la gente en su casa de internet, de video streaming, etc. Bueno, hoy las 5 empresas más grandes del mundo tuvieron en el data center, tuvieron ingresos por 273 mil millones. Code América facturó 139 mil millones. Si vemos que Venezuela por petróleo facturó en el 2020 3 mil millones, miren solo lo que esta empresa manejó en ingresos. Tenemos la China Telecom, 54 mil millones, 54 mil, Amazon 35 mil millones, Century Link 22 mil millones y la China Unicom 21.600 millones. Bueno,
Aquí siempre vamos a tener el famoso dicho en Venezuela que dice ni tan calvo ni con dos pelucas. El, la relación costo-beneficio siempre va a andar, esa relación va a ir cambiando en la medida que la tecnología vaya avanzando. Y aquí tenemos el enormísimo potencial que tiene Venezuela. Esto es un estudio del académico Nelson Hernández, miembro de la Academia de Ingeniería de Venezuela, un energista, y destaca aquí en renovables, que es el punto 3. Esta caja que se abre aquí, que está en la mini hidráulica, la bioenergía, la solar, la eólica, etcétera, suma un total de 450 millones de teras de barriles equivalentes. Es decir, Venezuela tiene un potencial en energías renovables hoy, potencial de 9 millones de barriles de petróleo equivalentes día, y además serían de manera casi, bueno, aparte de la intermitencia que pueda tener algunas renovables, serían de manera casi permanente. Entonces, ¿qué tenemos en el corto plazo? Una ventaja enorme, nosotros podemos hacer la electrificación verde. Venezuela tiene solamente el potencial que tiene la represa de Caroní, que es una energía verdaderamente limpia. Nosotros tenemos ahí una gran ventaja para energizar los centros mundiales de datos y centros de computación en la nube, para electrificar los centros de streaming de video. Imagínense Puerto Ordaz, que es una zona que ha quedado devastada por la caída de las empresas básicas, cientos de galpones que hay disponibles, que ya está, el sistema ya está electrificado, eso, toda la oportunidad que tiene solo esa zona de Venezuela de exportar la electrificación de la data de manera verde. En cuanto a los no renovables, tenemos unas enormes oportunidades de electrificación gris del gas. Además, Venezuela tiene un venteo de gas imperdonable, que se está perdiendo. Para la criptominería, el Internet, la digitalización financiera y a mediano plazo. Tenemos además un serio problema energético en Venezuela. Venezuela tiene una gran pobreza energética hoy y tenemos que rescatarla rápidamente con un plan de gasificación de las ciudades. Todo esto es pensado con recursos privados porque, como le dije antes, la limitación financiera que tiene la estructura oficial del país las hace casi inviable cualquier plan público para esto. Lo que sí los planificadores tenemos que indicar las rutas e indicar que si se hace de manera coordinada y armónica, Venezuela va a tener una enorme ventaja para eso. Por lo tanto, hay un sueño posible. Yo creo que Venezuela puede ser, cuando se decida abrazar el respeto a las leyes, a las economías de mercado, Venezuela pudiera ser el mayor procesador de datos del planeta. Venezuela, sin duda, es una bujía energética, tanto en economías, en combustibles fósiles o en energías renovables. Otro ejemplo que les puedo poner es el gran potencial que tiene Venezuela de producir hidrógeno verde. La zona de Caicara, el Orinoco, tiene una incidencia solar enorme y ahí pudiéramos energizar vía energía solar plantas de electrólisis para la electrólisis del agua y producir hidrógeno. Y eso además es un hidrógeno verde que va a tener un valor enorme y lo pudiéramos producir a unos precios muy competitivos. Y además tomando en cuenta que el hidrógeno es un vector energético, así se puede trasladar, llevar barco de hidrógeno y enviarlo a cualquier lugar. Bueno, espero que esto les haya dado unas luces del enorme potencial que tiene Venezuela como país y además, si le sumamos a esto la gran cantidad de recursos humanos que han sido entrenados, de ingenieros, de administradores que tiene el país, tenemos una oportunidad que sería un crimen no aprovecharla en todo su potencial. Bueno, muchas gracias.